Bueno, los saludo a todos y todas los integrantes de esta materia llamada Herramientas de Edición y Corrección de Textos. Este video lo voy a grabar en función de nuestro trabajo práctico número 1, que quede como acervo, ya sea para las personas que no pudieron asistir a una de las dos clases presenciales en donde explicamos y presentamos este trabajo, o en el caso de que hayan asistido, igual tener este video y poder repasarlo y verlo cuando ustedes quieran, en el caso de que se pongan a resolver este trabajo práctico número 1 de la materia. Bueno, en primer lugar, señalar la importancia y el carácter diagnóstico que tiene este trabajo práctico, que obviamente va a llevar una calificación y que, como ustedes saben, forma parte de una de las tres instancias evaluativas que vamos a tener durante este cuatrimestre, pero además señalar un poco los objetivos de esta actividad, con qué fuentes bibliográficas vamos a trabajar y de alguna manera cuáles son los textos que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar o resolver este trabajo. Sin más, les paso a compartir pantalla. Eh, Así vamos viendo sobre todo y fundamentalmente el tema de las consignas. El trabajo práctico tiene dos fuentes bibliográficas fundamentales. La primera es el anexo sobre leer, escribir y exponer oralmente en la educación superior, un anexo que forma parte de un libro más grande llamado Teoría de las Organizaciones, un enfoque crítico. Este es el primer texto con el cual inauguramos la asignatura, fundamentalmente entendiéndolo como una suerte de guía o acompañamiento para leer y escribir en este nivel en el que estamos. Y de alguna manera de ahí sacamos ejercicios o propuestas de actividades del cual consta básicamente el trabajo práctico. Eh, este trabajo consta de tres consignas fundamentales que tienen que ver, como yo les decía, con propuestas de abordaje de ese texto, pero analizando, en este caso, un libro, puntualmente un capítulo de un libro, que tenemos para leer en nuestra biografía obligatoria. Acuérdense que nuestra materia, nuestra asignatura se divide en dos instancias fundamentales, una más bien de índole práctica, donde tenemos que ejercitar esas herramientas para editar y corregir textos en el nivel superior, pero también hay una parte teórica del cual va a constar el primer parcial de la materia, en donde vamos a definir algunos límites, algunos desarrollos también, ¿por qué no?, de el campo literario a nivel contemporáneo, ¿sí? En los últimos 100 o 200 años. Para eso analizamos como primera instancia tres capítulos de un libro del sociólogo francés Pierre Bourdieu, del cual ustedes tienen el primer capítulo para analizar y para desarrollar en este trabajo práctico. Este libro se llama Las reglas del arte, génesis y estructura del campo literario, y fundamentalmente tenemos el capítulo 1, La conquista de autonomía, como el texto vertebral para este trabajo y para iniciarse dentro de la discusión acerca de cómo se configura un campo literario y de ahí cuáles son los criterios de edición y corrección que van surgiendo a partir de las diferentes líneas editoriales, ¿sí? Que es justamente la parte más bien teórica de la materia. La primera consigna consta en producir una ficha de lectura de ese recorte bibliográfico, de ese capítulo puntual, que va de las páginas 77 a 174, y que es el capítulo 1, donde básicamente Bourdieu lleva adelante una caracterización acerca de cómo el campo literario va consiguiendo una autonomía respecto a otros campos o a otras esferas de la vida humana, fundamentalmente el económico y el político. En ese sentido, y antes de arrancar con la explicación de las consignas, me gustaría aclarar lo siguiente, que lo estuve hablando en las clases presenciales. No va a ser tan evaluable, si se quiere, el contenido que ustedes extraigan del texto, ¿sí?
Por eso es que todavía no nos metimos de lleno en el texto más allá de una repasada rápida, o sea que si no fueron en la última clase presencial de la materia no se perdieron de mucho, porque básicamente yo lo que pretendo y quiero de ustedes es que vayan analizando y construyendo sus propias interpretaciones sobre el texto. En este sentido, la evaluación va a girar más en torno a lo formal y a cómo ustedes plantean esa interpretación, esa lectura de este texto, más que la parte de contenido que será evaluado claramente durante el primer parcial de la materia. Ahora sí me detengo puntualmente en la consigna número 1, en la consigna A, que se trata de producir una ficha de lectura sobre ese recorte bibliográfico a partir del modelo que está metido en el anexo. Entonces nos vamos directamente a este cuadro fundamental, ¿sí? Que implica, bueno, básicamente realizar una suerte de cuadro de triple entrada, en donde en la primera entrada ponemos las características, que básicamente es registrar la referencia bibliográfica de la fuente, algunas anotaciones que ustedes han hecho en relación a los objetivos de lectura propuestos por ustedes mismos y también de lo que estuvimos analizando en clase, tratar de distinguir claramente lo que dice el autor y lo que agregan ustedes como interpretación. También pueden organizar unas anotaciones por temas o recortes de lectura propuestos para una determinada consigna, y ni hablar de incluir algún pasaje de lectura exploratoria o que vaya más allá de una lectura o que vaya hacia una lectura crítica y analítica a partir del recorte de determinados pasajes. Esta primera entrada, si se quiere, es la más secundaria porque lo fundamental lo vamos a tener que llenar en la tercera entrada del cuadro, porque ya en la segunda entrada tenemos, si no me equivoco, 9 casilleros por llenar en esa ficha de lectura. La primera es la referencia bibliográfica, la segunda es la corriente de pensamiento, ahí ustedes van a tener que indagar, digamos, qué perspectiva o enfoque se ubica el autor o el texto leído. De alguna manera van a tener que investigar también, además de eso, el contexto histórico, ¿sí? Identificar algunos elementos relevantes en el tiempo en el que el autor escribe y de alguna manera construir el objetivo del texto eh, a partir de su proceso de lectura, ¿sí? Insistimos con que tenemos que ser lo más concretos posibles y lo más sintéticos. De esta manera, eh, pretendo que la ficha no se extienda tanto en palabras o en resúmenes, porque básicamente no es un resumen, es una ficha de lectura que sintetiza la idea general del texto a partir de determinadas características que estamos desarrollando. Entonces, obviamente que no hay una extensión máxima, pero tratemos de ser lo más sintéticos posible, porque después, bueno, ya se acerca a un nivel de profundidad más amplio, como detectar las ideas centrales o las tesis, eh, detectar también los argumentos principales, los conceptos claves, si hay alguna referencia a otro autor, ya sea en términos literarios como en términos académicos, y al final una suerte de comentarios o notas que están a cargo de ustedes, ¿sí? Por eso es que hablamos siempre que lo fundamental es tratar de sintetizar y enfocar nuestra propia lectura como una de las cuestiones más fundamentales dentro de lo que se pide en esta consigna. Inmediatamente nos vamos a la consigna B, que a partir del cuadro 2 y el cuadro 3 del anexo, les pido que definan cómo se usaron o cómo utilizaron ustedes las estrategias de lectura para leer el texto de Bourdieu y que me lo justifiquen, ¿sí? Además de brindar una opinión acerca si lo que charlamos en clase en torno a diferenciar un lector crítico de un lector acrítico, si eso opera con alguna funcionalidad o si básicamente si no tiene funcionalidad y dicen que no sirve para nada, bueno, justifiquen y avancen en una crítica en ese sentido. Básicamente lo que tenemos en los dos cuadros es, a ver, lo que les pregunto, ¿sí? ¿Les leyeron el texto más de una dimensión contextual?
leyeron el texto de una dimensión textual o analizaron el texto de una dimensión retórica. En un nivel de complejidad, claramente, la dimensión contextual es de menor complejidad, la dimensión textual es de mediana complejidad, y ya cuando nos metemos a discutir una dimensión retórica, se habla de una mayor complejidad. Entonces yo ahí pido que a partir de lo que ustedes ven en ese cuadro 2, ¿qué estrategias de lectura usaron y en qué dimensión fundamentalmente se detuvieron? Obviamente que pueden incluir características u operaciones de cualquiera de las dimensiones que aparecen centrados en el texto, pero ese ejercicio me lo tienen que explicar cómo lo hicieron y de alguna manera cómo se encontraron a partir de esa primera o segunda lectura que hicieron sobre el texto de Bourdieu, que es básicamente la referencia bibliográfica que tenemos como clave para este trabajo práctico. Y en torno a la diferenciación de un lector crítico o un lector acrítico, no hablamos en términos concretos, ¿sí? Por supuesto que esta es una idealización, es una tipología ideal acerca de lo que consideramos que es un lector crítico y lo que es un lector acrítico. Esto en la realidad claramente no se da por entero, no se da 100% como un lector crítico, 100% como un lector acrítico. Entonces, en ese caso, ustedes me tendrían que determinar si ven que hay una funcionalidad de diferenciar estos dos lectores y si de alguna manera no utilizaron estrategias o acciones que están identificados en cada uno de los grupos. Como yo les decía, creo que en una primera instancia, en una primera lectura, las operaciones de lectora crítico nos pueden ayudar a entender rasgos generales o más contextuales acerca de una obra que por ahí desconocemos su procedencia. Cuando nos vamos metiendo un poco más, no solamente en la obra, sino en la vida del autor y en las teorías o escuelas de pensamiento en que el autor se inscribe, ahí vamos a, si se quiere, operar más como un lector crítico y de alguna manera vamos a avanzar sobre eso, ¿sí? Entonces, básicamente esa consigna es más bien exploratoria y de alguna forma lo que ustedes tienen que tratar de decir y expresar en sus respuestas es básicamente, eh, digamos, tener en cuenta eh, qué procesos, qué estrategias y también del mismo modo qué operaciones o funciones utilizaron. Entonces, sin más, me voy directamente a lo que es la consigna 3, la consigna C, que si se quiere pareciera ser de lo más complejo, ¿sí? Porque yo le propongo establecer un plan de escritura de una ponencia. La ponencia es un género académico que se utiliza mucho en exposiciones, en jornadas, congresos, simposios, etcétera, porque básicamente es un género que está en el medio entre la oralidad y la escritura. Las ponencias en general se escriben, algunos la leen oralmente hacia un auditorio y otros simplemente las comentan. Pero en este caso la ponencia me parece que es un género importante para que nos empecemos a interiorizar un poco en los géneros fundamentales de la academia y del nivel superior. Entonces, a partir de una tipología que ustedes van a encontrar en la página 329 y 330 del anexo de este libro, básicamente hay 6 operaciones o 6 subtítulos que tenemos que hacer para desarrollar ese plan de ponencia que luego iríamos a escribir, ¿no? Entonces, en este sentido, ustedes tienen que ponerse creativos en el sentido de desarrollar un plan de ponencia que implica que justamente ustedes realicen operaciones académicas sobre el texto, es decir, que armen una introducción, que expliciten el marco teórico, que aclaren qué tipo de metodología van a usar, que de alguna manera presenten el caso que están analizando. En este caso, ustedes están interpretando cómo el campo literario francés consiguió la autonomía según determinado autor, que en este caso es Pierre Bourdieu. Bueno, ¿qué operaciones podemos hacer más allá de lo que está escrito en el texto? Esto es un poco la dimensión creativa que le estoy pidiendo en el último punto. Luego el análisis y por último la conclusión, ¿sí?
tienen bastante claro y dividido en la parte del anexo todas las operaciones que vamos a hacer en este trabajo y como les decía y les vuelvo a insistir sobre este punto, se va a evaluar más en el trabajo la forma en que ustedes encaren la resolución de las consignas más que el contenido netamente de la fuente bibliográfica a analizar, ¿sí? En este caso, lo que estamos intentando establecer es, bueno, ver cuál es nuestro nivel dentro de la lectura, la escritura y la exposición en el nivel superior o en la educación superior y cuáles son las operaciones o estrategias más fundadas. Esto es un videito corto. Cualquier cosita me pueden escribir a mí, me pueden escribir a mi mail tomás.unip arroba, no, tomás.galán@unip.edu.com.ar, perdón, y a partir de ahí podemos ir mandando alguna suerte de borradores o de resolución de ejercicios que ustedes están desarrollando. La entrega es el 29 de abril, así que bueno, faltan unos días. Obviamente que se contemplarán casos en el caso de pedir una prórroga porque no llegan con la fecha, pero la idea es que todos y todas lleguemos al 29 de abril con este trabajo entregado. Cualquier percance que surja, no duden en escribirme, avísenme por favor y nos vamos comunicando y poniendo todos y todas en sintonía. Así que sin más, este videito es para que lo tengan en cuenta y para que dispare alguna duda o una consulta a la hora de resolver el trabajo. Nos vemos seguramente el sábado, perdón, a la mañana a través de Zoom. Un abrazo grande.